Que desde ya es muy complejo, ¿no es cierto? Si ustedes tienen que estudiar las leyes de la 23, 349 de IVA o la de ganancia, la 2628, no terminamos más. Entonces la idea era que tuvieran los conceptos básicos, lo que ustedes necesitan para trabajar. Después si lo quieren profundizar o alguno va a estudiar de contador, bueno, esa es otra historia, ¿no? Eh, ya lo van a ver más en profundidad. Yo, la última clase que yo había colgado, habíamos hablado de, no sé si les quedó claro el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí, con eso hemos terminado la clase pasada. Por eso, el funcionamiento de lo que era el impuesto al valor agregado, que se realiza en base a lo que es los débitos y los créditos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. En general, que se basa en las ventas débitos, que generan los débitos fiscales, las compras que generan el crédito fiscal. A lo mejor algo de eso ustedes habrán visto en el secundario. ¿Se escucha, ¿verdad? ¿Eso No, quedó, profe. eso quedó claro? Disculpe, profe, no lo escuché. ¿Cómo dijo? No, que el tema de esta charla hoy era, como habíamos empezado a ver el tema, que es un tema importante para ustedes, de la situación impositiva, habla acá la unidad 8 de práctica impositiva. Bueno, la diferencia entre retención y percepción eso es muy fácil, pero está el tema de lo que es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, y yo por eso les había colgado un videíto sobre cómo funcionaba, cuál era el funcionamiento del IVA, ¿no es cierto? A través de las ventas y el débito fiscal y a través de las compras y el crédito fiscal. Que posiblemente ellos hayan visto algo ustedes ya en el secundario, no es una cosa muy difícil, ¿no es cierto?, de interpretar. Y la implicancia que tiene hoy con los controles que tiene la FIP, de no andar truchando facturas ni comprando créditos inexistentes para achicar el valor a pagar, el saldo a pagar, porque hoy es muy fácil determinar la diferencia, ¿no es cierto? Eso quedó claro. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profesor. Porque imagínense, si ustedes quieren profundizar, bueno, les vuelvo a repetir, van a la ley de IVA, la 23349, y bueno, van a estar estudiando unos cuantos días. El tema es que tengan en claro el mecanismo, cómo funciona, y, y que el fisco en el IVA tiene una capacidad muy grande para controlar si tratan de realizar algún tipo de evasión. Inclusive se cerró el circuito con el tema de la facturación electrónica, ¿no es cierto? Hoy cada vez que se compra o se vende, los distintos actores económicos tienen que hacer la factura a través del sistema electrónico, y online sabe la FIL lo que se factura, ¿no es cierto? O sea, se reduce totalmente lo que podría ser la evasión impositiva. ¿Por qué tiene tanto control el impuesto al valor agregado? Porque si ustedes, yo no sé si les acerqué alguna tabla, si no se las voy a acercar, de recaudación, o lo pueden ver por internet. El IVA es el impuesto que más recauda o que le significa más ingreso al Estado Nacional, o sea, para financiar el presupuesto. Y como ustedes se darán cuenta, está en directa relación con la actividad económica. Quiere decir que si hay una actividad económica creciente, se compra, se vende más y por lo tanto se va a recaudar más. Ahora, en épocas de recesión hay menos compras, menos ventas, y entonces hay una reducción de un impuesto que es importante y que es el que más recauda, eh, y que es un tipo de impuesto que es regresivo. Ustedes se darán cuenta que el IVA lo paga tanto la persona que tiene ingresos mínimos cada vez que va a comprar algo,
como, como aquellos que tienen una posición económica elevada. Entonces, de ahí la razón de que es un impuesto regresivo. Lo ideal sería que de la masa de impuestos que recauda el Estado, el mayor ingreso correspondería al impuesto a las ganancias, porque es el impuesto más justo, ¿no es cierto? Gana más, paga más aquel que más gana. Y entonces estaría cumpliendo con los preceptos de la tributación, que es el que está relacionado con que los impuestos deben recaer en las personas físicas o jurídicas que tienen mayor capacidad contributiva. ¿Eso quedó claro? Sí, profesor. Profe. Bueno, ese era en cuanto al video, al video que yo les había colgado la otra vez. Y después había otro que yo consideré que era fácil para ustedes, que está relacionado con el sistema impositivo argentino, que a ustedes les interesa más en la parte nacional, ¿no? A nivel nacional. Y que parte de tres impuestos básicos, que es el IVA, ganancias y autónomos. O sea que cualquier persona física o jurídica o sucesión indivisa que quiera iniciar actividades económicas va a caer dentro de lo que se llama el régimen general. Y el régimen general, en ese régimen general conviven esos tres impuestos: el IVA, ganancias y autónomos. Después, con imagínense que el impuesto a las ganancias es del año 1935, más o menos. Para hacer un poco de historia, fue copiado de los impuestos similares en Australia y en Nueva Zelanda. Después, ya por 1998, se creó el régimen de monotributo, para que pudieran actuar dentro del sistema blanco, digamos así, aquellos contribuyentes menores, y que a través de un pago, ustedes lo conocerán, cubren IVA, ganancias, autónomos. Pero es un régimen opcional. Y es un régimen que, si ustedes analizan la ley, tiene una serie de límites, ¿no es cierto? Está el límite de facturación. Si ustedes superan un determinado valor de facturación, ya no pueden estar dentro del monotributo, sino que tienen que pasar al régimen general. El consumo de energía eléctrica, los alquileres pagados, los metros cuadrados que tienen el local donde trabajan, todos esos elementos son limitantes a la posibilidad de inscribirse en el monotributo. La ventaja que tiene el monotributo, que permite, digamos así, regularizar la situación fiscal de los contribuyentes, la posibilidad de ser sujeto de crédito, porque no se olviden que los bancos actúan como agentes informativos de la FIP. Y si cualquier persona necesita pedir un crédito hoy, necesita presentar su condición de contribuyente al fisco, es decir, si está en relación de dependencia, o sea, tiene un trabajo en relación de dependencia, o si realiza actividades en forma independiente, ya sea de profesional, servicios o fabricación, tienen que justificarla a través, en este caso, de un monotributo. Y a través del monotributo lo que les permite es, como les dije anteriormente, con un solo pago mensual cubren lo que sería el IVA, ganancias y los aportes jubilatorios. El tema es que el monotributo exige, la ley de monotributo exige una recategorización cuatrimestral, es decir, si ustedes cada 4 meses suman
las ventas realizadas y superan el mínimo que establece la ley, tienen que automáticamente pasar a lo que se llama el régimen general. Entonces ahí van a tener que tributar en IVA, ganancias y el régimen de autónomos, que es el régimen para el jubilatorio el día de mañana. Con respecto al régimen de autónomos, el régimen de autónomos tiene una serie de categorías. Yo después le voy a acercar las tablas, simplemente a título informativo, ¿no? Tiene una serie de categorías y en función de esas categorías van a tener que hacer el aporte correspondiente para juntar, digamos así, la posibilidad de jubilarse el día de mañana. Bueno, en la actualidad tenés que tener 65 años para las personas físicas y 35 años de aporte, ¿no es cierto? Y después aparece la otra figura, que es el impuesto a las ganancias, que teóricamente el impuesto a las ganancias sería el impuesto más progresivo. ¿Por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, el impuesto a las ganancias implica que va a pagar, las personas van a pagar el tributo de acuerdo a los ingresos que tienen. Y teóricamente a mayor ingreso, mayor tributo van a pagar. Este impuesto a las ganancias, que ya les digo, tiene bastante antigüedad, viene del año 35, de 1935, y tuvo la característica de que primero había sido votado por el Congreso por un año solamente, y bueno, y evidentemente vino para quedarse, porque hace 80 años que está, ¿no? Y básicamente grava los ingresos. Hay digamos así, un convenio en lo que se llama la técnica impositiva, de que el buen impuesto debe gravar los flujos y no el patrimonio. ¿Cómo se entiende? O el inventario. ¿Cómo se entiende esto? Que el impuesto debe gravar los ingresos que genera la persona física o la jurídica, y no el patrimonio, que serían los bienes que acumuló. ¿Por qué? Porque eso le da la característica de que mientras tenga ingresos se va a poder grabar, se va a seguir grabando. Pero en el caso de lo que es el stock o el patrimonio, si esa persona vende todo ese patrimonio, ya no se le va a poder cobrar más. Por eso es una técnica de sana imposición el cobro de impuestos a los flujos de fondos y no al inventario. El impuesto a las ganancias, como les dije anteriormente, grava los ingresos. ¿Quiénes están afectados? Las personas físicas, las personas jurídicas, o sea, las sociedades. Las sucesiones indivisas. Usted dirá, ¿qué cuerno es la sucesión indivisa? Bueno, una persona que es titular de un patrimonio y que era sujeto del impuesto, cuando fallece, hasta que no se declara, el juez no dicta la declaratoria de herederos, pasa a ser para la técnica impositiva, o en este caso para la FIP, como que no murió. Si bien murió físicamente, no murió para la FIP. Y pasa a una figura que se llama sucesión indivisa. ¿Cuándo va a terminar esa sucesión indivisa? Cuando el juez haga la que se llama la declaratoria de herederos y distribuya el patrimonio del fallecido entre cada uno de los integrantes, o sea, entre cada uno de los herederos. Y también este impuesto grava a los extranjeros, tanto personas físicas como jurídicas, que trabajan o generan ingresos dentro del país. ¿Queda claro más o menos esto? Sí, profe. Sí, El impuesto, profesor.
este impuesto tiene su complejidad. Yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Inclusive le voy a hacer un ejemplo, más que todo para personas jurídicas y en relación de dependencia, qué es lo que les va a interesar a ustedes en su tarea como oficiales de intendencia y a su vez también como en su actividad personal, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que le están descontando, qué no. Yo no sé, creo que con ustedes vi el formulario 572, puede ser que se los haya dado. Sí, profesor, a través del Sigarix hacemos las cargas, digamos. Bueno, para que no lo recuerden, el formulario 572 es una declaración jurada del personal, donde declaran ahí las cargas sociales, las cargas que tienen a cargo, ¿no es cierto? Esposa, hijo, de manera que después ese formulario sirve para realizar la declaración jurada del impuesto a las ganancias. En el ámbito personal hoy, o sea, persona física, el impuesto a las ganancias grava los ingresos superiores a 1,5 millones de pesos anuales. O sea, todo aquel que gane esa suma de dinero, 1,5 millones de pesos, igual o más, lamentablemente queda comprendido en el impuesto a las ganancias. Va a tener que hacer emitir un formulario de tipo declarativo y después lamentablemente va a tener que hacer la liquidación correspondiente. Pero eso lo vamos a ver más adelante y se va a entender más con un ejemplo. Este impuesto tiene 4 categorías. Habrán escuchado ustedes cuarta categoría que es la renta del trabajo personal y en relación de dependencia, que afecta les vuelvo a repetir, a las personas físicas que tienen un determinado nivel de ingresos que lo determina la FIP año a año, ¿no es cierto? Imagínense que lamentablemente en nuestro país, con el sistema inflacionario que nos castiga permanentemente, se ve obligado a actualizarlo. Entonces, como les decía, tiene 4 categorías. La primera categoría es la renta del suelo. ¿Qué significa eso? Están sujetos al pago del impuesto a las ganancias aquellas personas físicas o jurídicas que hacen explotación del suelo, ¿no es cierto? Comúnmente lo que se llama la explotación agropecuaria o la locación de inmuebles. La segunda categoría es los ingresos provenientes de la renta de capitales. O sea, cuando nosotros tenemos un determinado capital y nos dedicamos a hacer préstamos, por ejemplo. Eso está gravado por el impuesto a las ganancias dentro de lo que se llama la segunda categoría. En la tercera categoría está la explotación de empresas. Es decir, la actividad empresarial, las empresas, como estábamos hablando ayer de las startups o de las empresas comunes de bienes, de productoras de bienes y de servicios, están sujetas al impuesto a las ganancias en lo que se llama tercera categoría. Y por último, la cuarta categoría es la que está relacionada con la renta del trabajo personal, tanto sea en relación de dependencia o en forma autónoma. ¿Se entiende eso? Sí, profe. En este caso ustedes me dirán, pero ¿para qué cuerno? Bueno, primero yo no me echen la culpa a mí, esto está en el programa, yo no le quiero complicar la vida, ni que Zapata mañana le caiga mal el asado porque este tipo está jorobando con el impuesto a la ganancia. Pero sí los afecta a ustedes el día de mañana, ya como oficiales, cuando empiecen a descontarle el impuesto, le hagan los descuentos del impuesto a la ganancia,
por su actividad como dependiente de la prefectura y quedar encuadrados dentro de la renta del trabajo personal, o sea, la cuarta categoría. Permiso, profesor. Y le hago una pregunta. El formulario 572 existía hace un montón, ¿no? Y ahora ya es como que no existe más. Ahora está el SIDARIC. Claro, Eso tenía entendido. Por exacto. eso es que cuando usted dijo eso me pareció medio Eso es extraño. lo malo de tener unos cuantos años, ¿viste? De que uno se queda con algunos... Pero a los efectos es lo mismo. Vos dijiste perfecto. Está el sistema SIDARIC, Claro, que el reemplaza SIDARIC. pero no te creas que no hace muchos años que se dejó de usar, ¿eh? Hace un par de años nada más que se dejó de usar el 572. Pero que en base es un formulario de carácter informativo y de declaración jurada frente a los empleadores de las cargas de familia que el empleado tiene. Cosa que si el día de mañana no, lo trampeó o intentó hacer una evasión fiscal, bueno, será responsable no el empleador, sino el empleado que firmó esa declaración jurada, ¿no? Ahí entraría únicamente las deducciones y el impuesto a las ganancias. Exactamente, Bien. exactamente. Vamos a ver después que el impuesto a la ganancia tiene deducciones generales, deducciones especiales. Bueno, el fisco es bueno y nos permite hacer una serie de deducciones como para que paguemos menos, pero que deben estar dentro de las deducciones que específicamente declara la ley. Otro punto que es importante es cómo se imputan los ingresos y los gastos. Y acá aparece otra vez, lamentablemente, los términos de devengado y de percibido. Para la primera categoría, que es la renta del suelo, la imputación de ingresos y gastos es por el devengado. Para la segunda categoría, que habíamos dicho que era la renta de capitales, se imputan los ingresos y los gastos por lo percibido. Para la tercera categoría, que es la explotación de empresas en general, se imputan por lo devengado. Y por último, la renta del trabajo personal se imputa por lo percibido. Esos serían los criterios que se utilizan para hacer la imputación correspondiente de los ingresos y los gastos. Y después, como decía recién la señorita Lorena, el Estado es bueno y nos permite que reduzcamos nuestros ingresos a los efectos de pagar menos impuesto a las ganancias a través de lo que existen deducciones personales y existen deducciones generales. ¿Qué son las deducciones personales? Hablando así a grandes rasgos, es la ganancia no imponible, las cargas de familia, y las generales ya están más relacionadas con, por ejemplo, intereses que tenemos que pagar por una deuda que contrajimos, las primas de seguro, los gastos de sepelio, las donaciones al fisco nacional, provincial, municipal, las cuotas médicas prepagas, honorarios al personal médico. Supónganse que ustedes se van de vacaciones el día de mañana a una playa o a la nieve, tienen un accidente o se sienten mal, se hacen atender y justamente la obra social que ustedes tienen no los atiende, o sea que tienen que pagar algo particular. Bueno, si es un monto importante, es conveniente pedir una factura completa, una factura que justifique esos gastos, porque si ustedes están afectados por el impuesto a las ganancias, lo pueden deducir especialmente. Por eso es importante tener ese tipo de comprobantes. Bueno, hasta aquí. No quiero tampoco hacerlo muy largo, igual yo les voy a colgar los videos correspondientes, pero quería más o menos saber si están en tema o hay algunas dudas, o si no, para la próxima plantearme las dudas que tienen. Permiso, profesor.
con respecto a los aportes, serían 4, ¿no? Los aportes de jubilación, por ejemplo, el de la ley, de obra social y de seguro de vida. ¿Son los únicos o hay más? No, son esos. Bien. ¿Alguna otra cosa más? Pobre Zapata, le amargué el asado del fin de semana. No, escúchenme, voy a tratar esta última unidad de tratársela de hacer lo más sencillo posible. Lo que me interesa, les vuelvo a repetir, no quiero ser cansador. Yo sé que a esta hora de la tarde por ahí ya algunos se hacían una siestita, ¿no es cierto? O se quedaba dormido jugando con la Play, por no decir, ¿no? Una siestita santiagueña, profesor. Pero les voy a hacer un resumen de esta bolilla, cosa que les sea lo más fácil posible y lo más práctica, que es lo que ustedes necesitan para trabajar. ¿Está? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, profesor. Bueno, que pasen un buen fin de semana y tenemos noticias la semana que viene. Igualmente, profesor. Igualmente usted, Muchas profesor. gracias, Igualmente. profe. Hasta luego. Gracias a ustedes por su atención.